La ofrenda de la piedra moviente había sido impresionante. La ofrenda del aire moviente, en la inesperada opinión de Lando, fue aún mejor. La lógica diría que no debía ser así. La primera ofrenda del festival tenía mucho material diferente con el cual Villachor podría trabajar. Polvo, arena, rocas, lava fría y varias esculturas en movimiento que Lando había concluido que eran droides con capas de piedras. Era difícil imaginar cómo mover el aire podría competir con eso. Pero los ingenieros de Villachor lo habían logrado. Parte del truco era hacer visible el aire con pequeñas partículas brillantes de luz que flotaban en las brisas forzadas de géiseres de aire, fuentes y cascadas. Muchas de las instalaciones básicas de los volcanes y géiseres se iban a reusar. Recursos que Lando suponía que también se volverían a reciclar en las otras dos ofrendas. Pero la principal aproximación que los ingenieros habían usado era que los otros sentidos participaran. Aromas seductores flotaban en las brisas, vagando por la propiedad o saliendo de los géiseres y las fuentes, las mezclas siempre cambiando y siempre complementándose. También se habían añadido sonidos, cantos agudos de pájaros que acompañaban las cascadas, compilaciones de música compleja de los diferentes géiseres, con el volumen y balance del instrumento modificándose dependiendo de donde escuchara uno. El sentido del tacto no se relegó, y a medida que Lando iba caminando con Serva hacia la casa, corrientes de aire inesperadas movían el cabello de atrás de su cuello o acariciaban sus mejillas y manos. Los trajes de los droides no se veían tan impresionantes como los de las piedras movientes que habían vestido 2 días antes, pero lo compensaron con sus pequeños chorros de aire y aromas. Todo el espectáculo estaba diseñado tan evidentemente para humanos que Lando se preguntó cómo lo estarían percibiendo los alienígenas de la multitud. Pero hasta donde alcanzaba a ver, lo disfrutaban tanto como él. El puñado de boquies que se alzaba sobre los demás, en especial, parecían gozar de los chorros de aire que alborotaban su pelaje. Solo después se le ocurrió que probablemente había patrones cromáticos y aromas diseñados específicamente para alienígenas, adornos que sus sentidos humanos no distinguían. La información de Rachele sobre Villachor advertía que él valoraba la puntualidad en sus asociados y la exigía en sus subordinados, así que Lando había calculado con cuidado su llegada para estar exactamente 5 horas después del mediodía, tal como Villachor lo había especificado. Ya casi llegaban y la multitud del otro extremo de la mansión de repente había irrumpido en exclamaciones de alegría cuando la puerta se abrió para revelar a un Secoa que en silencio gruñía. No permaneció callado mucho tiempo. «¿Qué es esto?», exigió el hombre grande con sus ojos puestos en Serva al pisar el umbral para bloquear la entrada a Lando. «Mi asistente», explicó Lando. «Él carga el objeto». Los ojos de Secoa se dirigieron al maletín que cargaba Serva y que se veía pesado. «Yo lo llevo», dijo y dio un paso adelante. Lando, a su vez, dio un paso a la izquierda para bloquear a Secoa. «Él lo carga», dijo con firmeza. «Una vez que estemos dentro explicaré por qué». Durante un momento muy largo ninguno retiró la vista. Después, renuentemente, Secoa se hizo a un lado. «De acuerdo», dijo, gesticulando hacia adelante. «Por ahora». Lando vio a Serva y con la cabeza le indicó que siguiera y los dos cruzaron la puerta. Secoa cerró la puerta tras ellos, dejando detrás los gritos lejanos. Después se les adelantó y los condujo por el pasillo a través del cual los otros guardias habían llevado a Lando 2 días antes. Sin embargo, esta vez, apenas avanzaron 20 metros cuando Secoa giró a la derecha, abrió otra puerta y les pidió que entraran. Era un cuarto grande, del tipo que Lando había visto miles de veces. Amplio y abierto, con paredes curvadas y exquisitamente decoradas, arañas de cristal que pendían de techos altos y un parqué con mosaico. Era una sala de reunión, la clase de lugar que los ricos y poderosos construían afuera de sus salones de baile. Era el lugar ideal para que los invitados descansaran de la música y el baile, y conversaran con amigos, hicieran contactos o quizás se perdieran en una de las salas aledañas para conversaciones privadas y tratos encubiertos. Prácticamente todos los torneos de sabak de grandes niveles en los que había participado se habían llevado a cabo en una especie de salón de baile y 90% de ellos tenía una antesala como esta. Sin embargo, la mayoría de las antesalas no incluía una falange de 10 droides policíacos 501Z hombro con hombro en 2 hileras de profundidad frente a la única puerta que daba a la antesala.
De hecho, ahora que Lando lo pensaba, ninguna de ellas los tenía. ¿Quién eres? La voz de Villachor salió cortante de un costado. Lando volteó a ver al Lord del Crimen que caminaba hacia ellos desde otra puerta al norte de la antesala. Los dos guías de la visita anterior de Lando lo seguían a sus costados. Maestro Villachor, dijo inclinando su cabeza. Su puntualidad es... ¿Quién es este? Lo interrumpió Villachor refiriéndose a Serva. Se te ordenó que vinieras solo. Disculpe, maestro Villachor, pero no fue así, dijo Lando respetuoso pero firme. Mi socio es una parte importante de la demostración. Levantó un dedo en señal de advertencia. Y si yo fuera usted, no me le acercaría demasiado. Esta es mi casa, replicó Villachor. Yo hago las reglas y yo doy las órdenes, no tú. Desde luego, dijo Lando y se percató de que, a pesar de su descortesía, Villachor y su escolta se habían detenido a unos 5 metros de distancia. Es solo que me quiero asegurar de que mi maletín no se vaya de aquí sin mí, al menos no en una sola pieza. En retrospectiva, supuso que tal vez debió haber sacado el tema de una manera más diplomática. Las palabras apenas le habían salido de la boca cuando los dos guardaespaldas de Secoa y Villachor ya habían desenfundado los blasters y los apuntaban a los visitantes. Tranquilos, dijo Lando con prisa. Solo es una pequeña carga, suficiente detonador para destruir el maletín y su contenido. Nada más. Hizo una mueca con los labios. Al menos, en teoría, agregó. Por eso alguien más lo está cargando. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Villachor. Intentaba ignorar los blasters que apuntaban hacia él. Luego Villachor se movió. También por eso no estás tan cerca de él. ¿Me imagino? Exactamente, dijo Lando. Ascender de nivel tiene sus ventajas. En efecto, murmuró Villachor. Alzó un dedo y, para sorpresa de Lando, los blasters fueron bajados. Abre el maletín. Lo quiero ver. Con un movimiento de cabeza, Lando le indicó a Serva que lo hiciera. Serva asintió y con cuidado puso el maletín en el piso de mosaico. Hizo algo con los seguros que se veía complicado. La cubierta se abrió y giró el maletín para que Lando y Villachor lo vieran. Entonces, ahí, en toda su gloria, estaba su criodex falsificado. Nunca había visto un criodex. Ni siquiera Rachele había logrado encontrar olos de ellos. Solo tenían las afirmaciones de Winter de que su versión se parecía, no que fuera una copia perfecta. Para su alivio, aparentemente lo era. Muy bien, dijo Villachor dando unos pasos hacia adelante y moviendo el cuello para alcanzar a ver mejor. Desde luego que cualquiera puede hacer un estuche falso. Lo que importa es lo que está dentro. Lo cual estamos listos para demostrar, dijo Lando gesticulando hacia la puerta detrás de los sets. ¿Vamos? Vamos no, maestro Cuerve, lo corrigió Villachor. Yo voy por la tarjeta. Usted espere aquí. Mis instrucciones son nunca apartar el criodex de mi vista, dijo Lando. Usted va a esperar aquí, continuó Villachor agotando su paciencia, mientras yo voy por una de las tarjetas y se la traigo. Se dirigió a la puerta dejando atrás a sus dos guardaespaldas. Sería más fácil que todos entráramos juntos, sugirió Lando. Me parece muy poco probable que alguno de los dos intente robar algo. Pueden esperar vivos aquí o pueden esperar aquí no vivos, dijo Villachor. Entendido, dijo Lando con un poco de molestia. Doser y Bing habían insistido en que un buen estafador no tendría problemas para convencer a Villachor de que lo dejara entrar a su bóveda, sobre todo si se usaba el criodex como carnada. Incluso, Bing le había apostado 50 créditos a que lo lograba y Serva sería el juez para determinar cuánto trabajo le había costado. Lando había rechazado la apuesta. Ahora deseaba haberla aceptado. De cualquier manera, aunque hubiera sido útil ver dentro de la bóveda, no era necesario. Ann suponía que Villachor no los dejaría entrar y eso era lo que consideraba el plan. Al menos, él y Serva iban a observar el procedimiento para entrar. La mayoría de los dueños de bóvedas usaban una combinación de teclas, voz y reconocimiento visual para acceder a su propiedad. Pero Villachor había agregado algo más. Se dirigió al set más cercano, levantó la mano directamente delante de la cara del droide y esperó.
El droide se le quedó viendo a la mano. Después hizo una pequeña reverencia y se quitó del camino. Siguiendo su ejemplo, el resto de los droides también se movió a los lados, dejando libre el paso. Villachor atravesó la fila de droides, desdobló un teclado que estaba junto a la puerta y tecleó varios números. Un murmullo que apenas se escuchaba se desvaneció cuando el sello magnético se rompió y con un estruendo la puerta se abrió. Villachor cruzó el umbral, tocó algo en la pared al hacerlo y la puerta se cerró sola tras él. Lando le echó un vistazo a los guardias, preguntándose si una pregunta casual o dos le darían una pista sobre lo que el Sith estaba buscando cuando se le quedó viendo a la mano. Pero ninguno de ellos parecía del tipo que le gustara charlar. Obviamente tampoco podía preguntar a los Siths. De hecho, para este punto, hasta acercarse a los droides era imposible. Además de los blasters grandes que llevaban en las fundas colgadas de sus caderas derechas, cada uno de ellos también llevaba un látigo neurónico enrollado en su cinturón, pero con tiras removibles. Lando hizo una mueca de dolor cuando ciertos recuerdos se le vinieron a la mente. Ya se había encontrado con látigos neurónicos, incluso en el sentido literal, y, aunque generalmente se usaban como herramientas de interrogación y control de esclavos, también eran excelentes armas de corto alcance. Este modelo en particular, él sabía, tenía en el asa un cerebro primitivo de droide, el cual tomaba una muestra electrónica de la piel que el látigo estuviera tocando e inmediatamente ajustaba la descarga eléctrica a la frecuencia precisa y patrón para lograr el mayor dolor posible en el sistema nervioso del ente en cuestión. No sabía cuál era el nivel más alto de los látigos. Tampoco estaba ansioso por descubrirlo. Llevaban parados ahí 5 minutos, y Lando estaba rastreando un nudo complejo en el espejo de la pared para ver si se había hecho de un solo hilo, cuando Villachor regresó con una tarjeta negra en la mano. «Excelente», dijo Lando, acercándosele con una mano estirada. «Como acordamos, yo desencriptaré un archivo al azar». Se detuvo porque Villachor alejó la tarjeta. «Algo que debe tomar en cuenta», susurró. «Conozco el ruido que hace el Cryodex cuando solo lee y desencripta un archivo. También conozco el ruido que hace cuando está copiando toda una tarjeta de información. Si escucho esto último, los mato a los dos. ¿Entendido?». «Desde luego», dijo Lando. Winter había dado a entender que había visto cómo se usaba un cryodex cuando trabajaba en el Palacio Real de Alderaan. Pero no tenía idea si se le había ocurrido añadir efectos de sonido a su aparato falsificado. «No tengo ninguna intención de copiar la tarjeta o intentar ningún truco», dijo con la mayor sinceridad que podía. «¿Por qué correría ese riesgo tan tonto si hay tantos beneficios que nos aguardan? Si acepto trabajar con ustedes». «Lo hará», le aseguró Lando. «Esas mayores ventajas también son para usted». Villachor se le quedó viendo un segundo más. Después le entregó la tarjeta. «Un solo archivo», le indicó. «Y quiero ver lo que dice. ¿Tienes que meter un código de acceso antes?». «Sí, ya está», dijo Lando, pero se preguntó a sí mismo si había sido una prueba. Winter no había dicho nada de ningún código de acceso. Desde luego tampoco había dicho que no lo hubiera. Presuntamente eso es algo que una herramienta diplomática sin duda tendría. Regresó con Serva y volteó a ver con naturalidad la tarjeta. Negra mate con el logo del sol negro del tamaño justo al centro en negro brillante. «Perfecto. ¿Algún número en especial de ítem que quiera?», preguntó al darle la tarjeta a Serva para luego alejarse. «Sorpréndeme», dijo Villachor con frialdad. Lando le dijo a Serva. «Sorpréndelo». Serva asintió y tecleó en el cryodex. Hubo un ruido suave, casi como de risa, y con un parpadeo la pantalla mostró la cabeza huesuda y las quijadas flácidas de un Hawk. Serva levantó el cryodex del maletín y se lo dio a Lando. «Aquí está», dijo Lando viendo la pantalla. Los blasters de los guardias seguían apuntando al piso. Le habían de haber salido bien los efectos sonoros a Winter. Un Hawk llamado Morgnar. Actualmente está empleado por un criminal de nombre Won Yonstrike, quien dirige una operación en Ciudad Nube en Bespin. «¿Qué hay de él?», preguntó Villachor. «Parece que Yonstrike tiene problemas con Java», dijo Lando, intentando ignorar las alarmas que sonaban en su mente. Había notado algo extraño en la voz de Villachor. «Está paralizado»,
Se mueve en una silla automatizada y aparentemente se ha dedicado a sacar a Java del negocio. Nar es el que hace todo el trabajo sucio. Y parece que Nar está en la nómina de Java, dijo Lando, mentalmente cruzando los dedos al mover el archivo del criodex falso, fingiendo leer de la tarjeta ilegible. Ann había propuesto lo de Nar, a partir de rumores que escuchó en la sede de Java en Tatooine, y Rachele había usado a sus fuentes para completar la información faltante. Pero no había manera de saber si el rumor o la interpretación de Ann eran verdaderos. Supuestamente está ayudando a Jonstrike a sacar a los Uts, pero a escondidas está ayudando a Java a cerrar sus operaciones y a cambiar las otras sedes que Jonstrike no conoce. ¿Cuál es el interés del Sol Negro en todo esto? No lo dice, pero obviamente esperan ser el tercero en la partida, dijo Lando. Parece que el príncipe Cisor no ha hecho nada respecto a Nar, pero es probable que solo esté esperando el momento oportuno. Qué interesante, dijo Villachor. Solo hay un pequeño problema. Armándose de valor, Lando volteó a verlo. ¿Cuál? No hay ninguna razón en absoluto para que ese archivo en particular esté en esa tarjeta en particular, dijo Villachor con calma. Esa va de Osk a Usk, y Ninar, Jonstrike, Java, Ut, Bespin o Ciudad Nube comienza con esa letra. De repente, los blasters ya no apuntaban al piso. Ahora, continuó Villachor, van a decirme qué es lo que está pasando. A partir de los ruidos de agitación y chiflidos que venían del extremo norte de Marblewood, Daija supuso que el espectáculo de la gran tempestad de la tarde estaba en su apogeo. Los vitoreos anunciaban que Villachor no había decepcionado las expectativas del público. Pero para Daija, el espectáculo más interesante se estaba llevando a cabo a unos 50 metros de distancia, un poco más allá de la puerta del suroeste de la mansión. Solo que no sabía cómo iba ni cuál era exactamente. Frunció el ceño para sí mismo al tomar la bebida amarga con la que llevaba media hora. Eanger había sido sorpresivamente elusivo sobre las identidades de sus conspiradores en este pequeño juego que llevaban. Nunca quiso darle ningún nombre o el área de especialidad de los participantes. Pero Daija los había visto a todos la noche que llegó a su balcón, así que al menos conocía sus caras. 2 de ellos habían entrado por esa puerta hacía 15 minutos, bajo escolta del jefe de seguridad de Villachor. Observaba la puerta, preguntándose si había alguna manera de que pudiera entrar por medio de verborrea o trucos, o si debería intentarlo. Lo último que quería era darse cuenta de que a él también lo habían estafado, de que Anger y su pandilla en realidad estaban trabajando para o con el Sol Negro y Villachor. La otra cosa que tampoco quería era que mataran a alguien del grupo. Sobre todo si mencionaban a Daija y su interés en Kasadi antes de morir. ¡Ey! Llegó una voz. Tú. Daija volteó. Los 2 hombres que se le acercaban parecían ser bravucones asalariados, con las expresiones de sospecha y el paso seguro que él había llegado a asociar con hombres en una misión que llevaban blasters ocultos. Pero ninguno de ellos portaba los pendientes de piedra que había visto en todo el personal oficial de seguridad de Marblewood. ¿Matones adicionales contratados para la ocasión? ¿O algo totalmente diferente? No tuvo ni un segundo entero para decidir sobre cómo actuar. Dadas las circunstancias, decidió que un visitante despistado sería lo mejor. ¿Yo? Preguntó, con una expresión alegre. Sí, tú, dijo uno de los hombres. Dio unos pasos más adelante y dejó a su compañero un poco atrás de él. Si eran matones, estaban bien entrenados. ¿Qué haces aquí? Te estás perdiendo el gran espectáculo. Señaló hacia el ruido de la multitud. Lo sé, dijo Daija con un suspiro. Pero mi amiga necesitaba usar el sanitario. Estoy esperando a que salga. El hombre volteó a ver. ¿Qué sanitario? Ahí, dijo Daija y señaló hacia la puerta de la mansión. Ahí está el sanitario. ¿No? El hombre se le quedó viendo, seguramente preguntándose cómo alguien podía ser tan estúpido. Los sanitarios están en el patio oeste, dijo una vez más señalando hacia los rumores en la lejanía. Al norte y al sur de los principales pabellones de comida. Daija dejó caer su boca unos cuantos centímetros. Echó una mirada de espanto a la mansión y luego volteó. Pero ella dijo que al sur de... Se interrumpió a sí mismo y volvió a ver la puerta. En la sede Copter,
Los sanitarios siempre estaban adentro. Esta no es la sede Copter. El hombre le recordó a Daija con paciencia. Los sanitarios del sur están a unos 50 metros en esa dirección. Más te vale llegar antes de que se canse y encuentre a alguien más con quien disfrutar la ofrenda, añadió el hombre. Oh, no, dijo con un suspiro y abrió mucho los ojos. No, no lo haría. Oh, maldición. Con permiso. Se fue hacia la multitud y las estaciones sanitarias, asegurándose de usar el trote más torpe del que era capaz. Un tropezón cuidadosamente calculado le dio la oportunidad de ver hacia atrás y ver si lo estaban siguiendo. No era así. No estaban interesados en Daija. Estaban interesados en aquella puerta. Sin importar la razón de ese interés, sospechó que al equipo de Anger no le gustaría. Un par de tipos que parecían de seguridad habían perseguido a un visitante solitario lejos del área del jardín cerca de la puerta del suroeste. Pero, además de eso, no había habido ninguna actividad al sur de las fuentes desde que Lando y Serva habían entrado en la mansión hacía 20 minutos. Reajustando los electrobinoculares que tenía muy juntos a su rostro, Winter se enfocó en las luces de los edificios más cercanos, donde no había nada que ver, y cambió hacia la enorme multitud que veía la gran tempestad, donde había demasiado que ver, y luego regresó a la puerta. ¿Has visto a Vink?, preguntó Tavia acercándosele. Perdón, la perdí entre la multitud, se disculpó Winter. Pero hace media hora se veía bien cuando Sekoa la dejó para ir a la reunión con Lando y Serva. ¿Estás segura?, preguntó Tavia. ¿Te acuerdas de sus señales de peligro, verdad? Sí, Winter le aseguró, sin mencionar el recuerdo obvio de que se llevaría esta lista de señales sutiles de mano hasta la tumba. No hizo señales, de hecho, por lo que pude ver del lenguaje corporal, parecía que se llevaban muy bien. Claro que así era, Tavia dijo suspirando. Otro de los muchos talentos de Vink es hacer que la gente haga lo que quiere. Tú incluida. Es una habilidad útil en su negocio, dijo Winter, en lugar de lo que había pensado. Lo sé, dijo Tavia. No quiero ser quisquillosa. Solo, la gente dice que te puedes acostumbrar a todo, pero nunca me he acostumbrado a esto. Creo que nunca lo haré. Tal vez esta sea la última vez, dijo Winter. Los créditos de este trabajo te permitirían salirte del negocio para siempre. Debería, dijo Tavia con cansancio. Pero no será así. Vink ha prometido dejarlo cientos de veces, prácticamente cada vez que cree estar a punto de conseguir mucho. Pero luego parece que los créditos no eran tantos, o el negociador los roba o tenemos que abandonar la mayoría del botín o alguna otra complicación. Siempre hay complicaciones. A veces la vida misma parece una serie de complicaciones interrelacionadas, dijo Winter, tratando de no pensar en las horribles complicaciones que Palpatine y su imperio habían impuesto sobre ella, Leia y muchos otros. Todas haciendo lo posible por interponerse entre lo que querías o esperabas. Bajó los electrobinoculares para descansar sus ojos. ¿Qué esperabas de la vida, Tavia? Para ser honesta, solo más de lo mismo, dijo Tavia. Más pobreza, más estar viviendo día a día, más de las dos corriendo y peleando con el universo y tratar de sobrevivirlo un día más. Lo que quería, sonrió de la nada. ¿Recuerdas que dije que a Vink le gustaba lo que hacía porque es buena para eso? Así me siento yo con la electrónica. De eso puedes vivir bien, murmuró Winter. Lo he intentado, dijo Tavia, pero su sonrisa se desvanecía. Lo he intentado en varias ocasiones. Pero cada vez que encuentro algo seguro, Vink se las arregla para verle algún defecto al trabajo. Ya sea que no pagan como debería o el jefe es grosero o los trabajos que consigo son menores o un insulto o mis compañeros sorben la sopa. Siempre hay algo. La vida también se trata de llegar a un punto medio. Estoy dispuesta, dijo Tavia. Trato de decirle a Vink que todo va a estar bien, que puedo lidiar con el problema, pero ya conoces a Vink, antes de que me dé cuenta, ya estamos de regreso en la calle, y ella anda metiéndose en la oficina privada de alguien buscando el siguiente premio gordo. Winter asintió con despecho. Conocía a gente así, muchos de ellos, hombres y mujeres, solo podían sentirse vivos cuando estaban jugándose todo y desafiando las probabilidades. Había lugar para esas personas,
sin duda. De hecho, sin ellos, la rebelión hubiera concluido sangrienta y desastrosamente hacía mucho. Pero, al mismo tiempo, no podía más que evitar sentirse mal por ellos. Un día esta guerra acabaría. Tal vez hasta acabarían todas las guerras. Se preguntó qué haría la gente en ese caso. Al menos ya no tenemos que vivir al día, continuó Tavia con un poco de humor amargo. Ahora es más bien mes a mes. Definitivamente es una mejoría. Tal vez después de esto sea década a década. Ojalá, dijo Winter y regresó a la ventana para seguir observando con los electrobinoculares. Todavía nada. También solo podía esperar que, fuera lo que fuera que estuviera sucediendo ahí, Lando lo tuviera bajo control. Había veces, Lando reflexionó, en que te superaban en número, en pistolas, todas las salidas estaban bloqueadas y tenías una mano perdedora. En situaciones como esa solo había una opción, decir embustes. Qué interesante, dijo con tranquilidad. ¿Está seguro? ¿Está diciendo que miento? Villachor exigió saber. Sí, repuso Lando con cierto enojo en su voz. Después de todo era un miembro de alto nivel de una organización criminal. Los hombres como él no se intimidaban fácilmente. Vi esa tarjeta, maestro Villachor. No recuerdo haber visto ninguna letra en ella. No están en la tarjeta, dijo Villachor. Y está haciendo tiempo. Entonces, ¿qué le hace pensar que esta tarjeta tiene algo que ver con esas letras? El maestro Villachor hace las preguntas, gruñó Secoa. El maestro Villachor quiere una segunda prueba gratis, dijo Lando sin rodeos. Antes que nada, no hay razón para que el príncipe Cisor organice sus archivos de extorsión de acuerdo con un sistema tan obvio. De hecho, se me ocurren docenas de razones por las que no lo haría. Una persona no autorizada en busca de un archivo en específico podría buscar hasta que el centro imperial se extinga sin encontrarlo. Dejó que su rostro se endureciera. Segundo, yo sé que una de las palabras coloquiales que los Fallen usan para Utis es Lipki, que comienza con la letra Sent, que sí está entre Osk y Usk. Los ojos de Villachor vieron a Serva y luego a Lando. Aún había sospecha en sus ojos, pero también una duda que aumentaba. «Slipki», repitió. «¿Estás seguro de eso?» «Bastante», dijo Lando, sin nada de amabilidad. «Estuve ahí cuando un Fallen le dijo eso a un Ut en su cara. Le tomó al dueño 3 días limpiar el desastre», gesticuló hacia la puerta. «Vaya a buscarlo, si quiere». «Espero». Villachor vio otra vez a Serva. «Tal vez luego», dijo. «Morgnar, dice usted». «Sí», respondió Lando. «Es lo único que voy a decir. Tiene la muestra que le prometí. Es libre de verificarla también, si quiere. Pero el momento de la decisión ha llegado». Villachor lo siguió observando con el rostro inmutable. Parecía que era la pose favorita del hombre, diseñada para que el receptor se descontrolara mientras él pensaba bien las cosas. «Al menos hay una decisión que sí tomé». Alzó su dedo y una vez más los 3 blasters apuntaron al suelo. «Ya no estoy dispuesto a matarlo aquí y ahora. Creo que esa es una decisión que todos apoyamos», acordó Lando. «Pero la decisión de seguir tratando con usted o no sigue estando en el futuro», continuó Villachor. «Antes de dar ese paso necesito saber más de su operación y mi papel en ella». Sus ojos se cerraron un poco. «Primero, necesito saber qué saca usted de este trato. Amy podría llamarme un buscador de talentos», dijo Lando haciendo un gesto con la mano. «Estudio el campo y encuentro a los que estarían mejor ubicados en otra parte. Si tengo razón y la persona entra al grupo, se me paga una pequeña comisión. ¿La cual depende del valor del cliente?» «Algo así», dijo Lando. «Y ese valor aumentaría si el cliente trajera consigo objetos o conocimientos valiosos para sus superiores». «Es lo más probable». «Bien», dijo Villachor. «Entonces no le molestará que hable directamente con su superior. Después de todo, ¿quién mejor podría definir el valor de estos archivos?» Lando trató de no hacer gestos. Ann le había advertido que la conversación seguramente acabaría ahí. A mi superior generalmente no le gusta tener contacto directo tan pronto en las negociaciones, dijo. «Le aseguro que tengo total autoridad para responder cualquier pregunta o hacer tratos.
Estoy seguro de eso, dijo Villachor. De cualquier modo, tráigamelo. Lando fingió que lo consideraba y se encogió de hombros. Muy bien. Lo contactaré hoy en la noche con su petición y mañana le traigo su respuesta. Más vale que esa respuesta sea sí. Espero un sí. Mañana traigo la respuesta, repitió Lando. Los labios de Villachor se movieron. Mañana no, dijo. Traiga la respuesta en 2 días, durante el Festival del Agua Moviente. Así será menos conspicua su visita. Como usted quiera, dijo Lando, inclinando la cabeza. Así que Villachor quería que las visitas de Lando se perdieran entre las multitudes del festival. Tal vez en verdad estaba considerando desertar del Sol Negro o quería que Lando pensara eso. Desafortunadamente, los juegos mentales eran un carril espacial multidireccional. Una última pregunta, si se me permite, dijo. Solo por curiosidad. Si la tarjeta de datos no está marcada, ¿cómo sabe cuál es? Porque están clasificadas en el archivero, dijo Villachor. Ah, dijo Lando asintiendo. Eso quería decir que había 7 letras por tarjeta, es decir, había 5, justo como había dicho Eanger. Hasta ahora, este misterioso informante había acertado sobre todo. Claro, eso tiene sentido. Sus otros visitantes invitados han de ver la tarjeta cuando se les lee su contenido y no quieren que sepan cómo está organizada la información. Por cierto, se volteó y extendió su mano. ¿Ve? Serva lo obedeció. Sacó la tarjeta y se la dio a Lando. Inmediatamente después retrocedió y guardó el criodex en el maletín. Esto es suyo, maestro Villachor, dijo Lando con formalidad mientras regresaba la tarjeta. Villachor la tomó, con casi toda su atención en Serva, que manipulaba el maletín con trampas. ¿Lo llamas Ve? Preguntó. Lando se encogió de hombros. Un pequeño chiste que solo entienden los que están familiarizados con la historia de Java. Sí, dijo Villachor. Cuerve y Ve, otra vez juntos. Así es, repuso Lando. Ve, Fortuna y Vidlo Cuerve habían sido 2 de los sirvientes de Java con mejores puestos, siempre buscando más poder y posición hasta la muerte de Cuerve y el subsecuente ascenso de Fortuna a mayordomo. Ann había sugerido que incluir la historia Ut en sus alias le daría una capa más a su historia que llamaría la atención de Villachor. Por la expresión en su rostro, parecía que Ann había tenido razón. Me da gusto que lo aprecie. Sí, dijo Villachor. 2 días, maestro Cuerve. 2 días, prometió Lando con otra pequeña reverencia. 90 segundos después se encontraban al aire libre, alegres por el ruido de la multitud luego del peligroso silencio de la antesala de la bóveda. ¿Entonces? Preguntó. ¿Entonces qué? Respondió Serva. ¿Cambié las tarjetas o ya se recibió la información? Lo primero, gruñó Lando, irritado por la ligereza del otro. Serva había arriesgado su pescuezo tanto como Lando, después de todo. O tal vez no. Era posible que los sentidos extra que los Balosares afirmaban tener le dieran a Serva alguna información que Lando no había percibido. ¿Sería la amenaza de Villachor pura mentira, una prueba para ver si Lando cedía ante una presión inesperada? Sí, cambié la tarjeta, dijo Serva con calma. De hecho, también la respuesta a la otra es sí. Ya será otra cosa si Bing y Rachele pueden sacarle algo útil. Lando se encogió de hombros. Ya veremos. ¿Y Slipkey, si es un insulto para un Ut? No que yo sepa, dijo Lando. Pero eso es lo bueno del lenguaje coloquial. Hay tantas versiones y variedades, en cualquier idioma, que nunca puedes estar seguro de saberlo todo. Villachor puede buscar en los archivos el resto del mes sin poder demostrar que mentía. Qué bien, dijo Serva. Tengo que acordarme de esa. ¿Listo para regresar? Lando asintió. Vámonos. Yo no lo creo, murmuró una voz profunda en su oído y unos dedos fuertes apretaron el brazo derecho de Lando. Calladito te ves más bonito. Lando volteó la cabeza y vio un rostro humano cacarizo que le sacaba casi media cabeza y llevaba un sombrero de ala ancha que casi llegaba a sus cejas. ¿Quién eres?, exigió. ¿Qué demonios?, dijo que callado. Otra voz lo interrumpió.
Lando volteó en la otra dirección para ver que un segundo hombre también había agarrado el brazo de Serva. Quienquiera que sean, les sugiero que nos suelten inmediatamente, dijo Lando fríamente. Somos invitados especiales del maestro Villachor. Un grito mío a cualquiera de sus hombres de seguridad que circundan el lugar. Oh, no te conviene hacer eso, advirtió el primer hombre. Mi amiguito odia los ruidos fuertes. Lando hizo una mueca al sentir que el cañón de un blaster presionaba las costillas debajo de su brazo derecho. Entonces supongo que hay que tenerlo contento, murmuró. Bien dicho, replicó el primer hombre. Vamos hacia el extremo sur de la casa para salir por la entrada de servicio al sureste. Es más tranquilo por allá. Folks, sé un buen chico y quítale a tu amigo ese maletín pesado. ¿Sí? Yo no haría eso, dijo Lando rápidamente cuando el segundo hombre iba a tomar el maletín del criodex. Sobre todo si a tu amiguito no le gustan los ruidos fuertes. El segundo hombre se detuvo. Apenas tocó la manija del maletín. ¿Volb? Preguntó. Volb dudó y Lando pudo ver que dudaba. Que se quede con él, dijo. Ya veremos qué hacemos en nuestro destino. Encajó su blaster un poco más fuerte en el costado de Lando. Anda, apúrate. No tenemos toda la noche. ¿Vamos a pasear? Preguntó Lando cuando empezaron a moverse. Un lindo paseo a una linda habitación, dijo Volb. Donde tendremos una linda plática. ¿Y después de eso? Preguntó Lando. Después de eso, Volb se encogió de hombros. Pues eso depende de ustedes. Sí, concordó Folks, su voz era oscura y ominosa. Casi. Se están dirigiendo a la entrada del sureste, dijo la voz tensa de Rachele por el comunicador de Anne. Ya casi llegan al final de la mansión. Sí, entiendo, dijo Anne, caminando por entre la multitud que veía la gran tempestad, evitando a la gente de los pabellones de comida y tratando desesperadamente de llegar al justo medio entre velocidad y precaución. Si esto era un verdadero secuestro, tenía que llegar lo antes posible. Pero si no lo era, si era un truco de Villachor para sacar a los aliados que Lando y Serva tuvieran entre la multitud, entonces apurarse no provocaría nada más que caer más pronto en la trampa. Cada vez están más lejos, advirtió Winter desde su puesto de observación en la suite. Si no se apuran, no los van a alcanzar antes de que lleguen al portón. No podemos ir más rápido, respondió Doser en el comunicador de Anne. El ladrón de naves se escuchaba aún más frustrado de lo que Anne se sentía. Si lo hacemos, seguramente nos identificarán. ¡Qué gran idea!, exclamó Vink por el comunicador, con la voz del personaje tonto que había adoptado a pesar del peligro al que se enfrentaban. Hace años que no voy de compras. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Quédate donde estás, le ordenó Anne. Estás muy lejos para ayudar y no puedes arruinar tu cubierta. ¿Sekoa está ahí? No, dijo Vink, que no dejaba de fingir. Ya quiero contarte de este hombre que conocí. Sí, ya queremos saber también, gruñó Doser. Vamos, chica, necesitamos saber si él y la gente de Villachor está metida en esto. Oh, ya me tengo que ir, dijo Vink exagerando la emoción de su voz. Ya viene. Te va a encantar. Jesse, es tan sincero, pero reservado. Anne maldijo. El código verbal de Vink era difícil de descifrar, pero sincero y reservado podrían querer decir que no podía saber si el secuestro era de Villachor o no. Más retrasos y más incertidumbre. Mientras tanto, Lando y Serva cada vez se alejaban más. Y de repente, ya era muy tarde. Cálmense, dijo la voz tensa de Rachele por el comunicador. Nunca van a llegar a tiempo. No sin correr por todo el lugar, y se van a dar cuenta. Muy renuente, Anne empezó a caminar más despacio y cambió de dirección hasta la entrada suroeste. Aunque sea, dime que Chiwi ya se está encargando. Se está encargando, Rachele confirmó. Subió al techo en cuanto los tomaron. Ahí van, interrumpió Winter. Parece un deslizador aéreo Incom PT-81, azul oscuro con rayas amarillas al frente y arriba. ¿A dónde se dirigen? Dijo Winter. Están despegando, están en el carril aéreo inferior. Otra vez ascienden. ¿Chiwi?, llamó Anne.
Hasta alguien como Eanger, que no hablaba Siriwok, habría podido reconocer la ira y frustración en el rugido de Chiwi. Estaba en el aire, pero los secuestradores ya se habían ido. Demasiado tarde, dijo Rachele, que se oía a punto de llorar. Los perdimos.